Y este tema concierne a todos los seres humanos, grandes y chicos. Entramos en este proceso, amén. El que va naciendo también está predestinado por Dios para entrar en este proceso. Ciertamente nacemos en un estado caído, porque así está establecido por Dios, que el ser humano naciera en pecado o naciera en medio del pecado. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Aunque todos los seres humanos nacemos en ese estado, porque es un estado, no vayan a creer que es un estado del país o un país, no. Es un estado en el que nacimos en una condición de pecado. Así dice la palabra de Dios, porque en pecado fui concebido, amén. Entonces este es el punto. Ahora el punto es este. En sí es que usted y yo entendamos el proceso de un siervo a la obediencia a Dios. Porque es un proceso, y este proceso muchas veces, definitivo en muchos, no alcanza a lograrse en su totalidad. Algunos ni siquiera han empezado todavía y están en la casa de Dios. Pero otros, por gracia de Dios, ya empezamos. Vamos en un proceso donde definitivo, todavía hay muchas cosas por alcanzar en el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos este día? Le vamos a invitar que abra su Biblia y este día usted de una manera en reverencia a Dios se ponga de pie. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 11. Vamos a leer 2 versículos que son esenciales. Ciertamente, este es un punto donde vamos a tener la oportunidad de mirar que hay algunas cosas que nosotros, pues de alguna manera no las visualizamos tal como son. Y este es un pendiente que debe de llegar a nosotros. Amén. Capítulo 11, 4 y 5. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Los que están en casita, les invitamos que en reverencia a la palabra de Dios se pongan de pie. Dios es bueno y ciertamente su majestad no deja de estar en todo lugar. Amén. Así es que usted y yo tenemos que reconocer estas cosas. Muchas veces como que nos olvidamos que su majestad está en nuestra presencia todo el tiempo, y esa es una razón que en ocasiones entramos en indisciplina, en irreverencia, pero realmente Dios donde quiere está. Amén. Dice así la palabra de Dios, ya lo tienen, dice: el que al viento observa no sembrará. Amén. Y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos permita, pues, mirar lo que Él quiere que miremos, oír lo que Él quiere que oigamos y retener lo que Él quiere que retengamos. Amén. Una vez más, el proceso de un siervo a la obediencia a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, porque tú, Padre amoroso, siempre, Señor, has derramado de tu misericordia a favor de tu pueblo, a favor de tus siervos, a favor de tu creación, Señor Jesús. Pedimos en este día que tú, Padre amoroso, tomes, Señor, Padre amado, nuestras mentes y corazones, Señor, y nos permitas, Señor, en este día, Señor Jesús, darte la honra como siempre, Señor Jesús, debería estar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesús, y que tú seas exaltado en nuestras vidas, Señor Jesús. Padre amado, permítenos mirar, Señor, Padre bendito, lo que tú, Señor, tienes en plan y en propósito para nuestras vidas. Padre bendito, permítenos, Señor, entrar en ese proceso, Padre amoroso, de un siervo verdadero y continuar hasta alcanzar la madurez, Señor Jesús. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, en tu nombre poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús pedimos de tu unción. Bendice mis labios, mi mente y corazón,
y prepara los corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en tu nombre, poderoso Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma su lugar dándole honra y gloria a Dios. Él lo merece. Aleluya. Gracias. Primeramente les quiero decir que nuestro Dios le ha placido darnos un día más. Amén. Y podemos mirar que si tomamos en cuenta el servirle a Dios, es un proceso que en ocasiones se vuelve un poco difícil. Pero para nosotros que estamos en Cristo, tenemos que mirar que es posible. Porque no estamos nosotros caminando sin rumbo, ni estamos tampoco caminando por caminar. Estamos caminando porque Dios nos hizo un llamado y al lugar donde nos ha llamado tiene un destino. Y ese destino para usted y para mí es una promesa fiel. ¿Cuántos lo creen? Es una promesa fiel. Gloria a Cristo Jesús. Es un proceso donde nosotros vamos a tener que pasar por situaciones, pero si usted confía en Dios y si usted mira el plan de Dios y yo miro el plan de Dios, vamos a ir en sendas derechas donde Dios tiene propósitos para nosotros. Cada situación que pase, usted que pase yo, va a tener un propósito en Dios. Dice la Escritura que, y sabemos que a los que aman a Dios, especifica a los que aman a Dios. Sabemos que todas las cosas obran para bien. Y esto es a saber, dice, a los que no son llamados, a los que son llamados, no a los que no son llamados, a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, usted mira esto, es un plan divino de Dios, que es un llamamiento para que usted y yo caminemos, para que usted y yo miremos, para que usted y yo sembremos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a decir que al ir sembrando, estamos dejando un testimonio para las siguientes generaciones. La escritura que usted leyó dice, el que al viento observa. ¿Qué observamos en el viento? Me pregunté. Yo digo, wow, ¿qué observamos en el viento? Puede ser que por ahí algún ave de casualidad se cruce y usted y yo la podemos mirar. Pero ¿qué observamos en el viento? No podemos observar nada. Le voy a decir que tipo y figura, si usted y yo observamos al mundo, ciertamente vamos a mirar movimientos, pero realmente no es lo que Dios quiere que observemos. No es lo que Dios quiere que usted y yo pongamos atención. No es lo que usted y yo tenemos que fijar nuestra vista allí. Hay una vista que debe ser predestinada. Y el salmista decía ahí en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después afirma y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y empieza a dar promesas, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces estamos hablando de un propósito que Dios tiene pendiente de usted, tiene pendiente de mí, a tal grado que cada paso de nuestra vida, Él cuida de usted y de mí. ¿Cuántos están conmigo todavía? Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Así es que el que observa el viento, lo que dice la palabra, enseguida dice, no sembrará. Esto quiere decir que nosotros, en medio de tantas situaciones, cuando vemos al que debemos de mirar, tenemos algo que compartir. Tenemos algo que nosotros dejar para pisadas de otros también. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Cristo Jesús. Y luego cierra este asunto y dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. O sea, especifica a nuestro Dios que no sabemos cuál es el camino del viento. Así también ignoramos muchas cosas. Entonces estamos entrando a un proceso donde vamos a aprender. Y ciertamente podemos decir algunos puntos. Cuando el hombre no conoce a Dios, es difícil que el hombre alabe a Dios. Cuando el hombre no conoce a Dios, es difícil que le sirva a Dios. Pero cuando el hombre empieza a conocer que hay un creador que lo crió, va a haber un principio donde se va a interesar a servirle al Dios que lo crió. Se va a interesar a caminar en el camino que Dios tiene, como senda recta. Gloria a Cristo Jesús. Pero se trata de que nosotros nos interesemos. Si nosotros no queremos ver
aunque esté la senda recta ahí, nosotros vamos a caminar sin rumbo. Porque eso es el caminar en el mundo. Sin rumbo, sin meta, sin propósitos. Y muchos pensamos que tenemos grandes propósitos. Muchos pensamos que tenemos grandes metas. Pero el fin de todo eso, dice la palabra de Dios, que el vivir sin Cristo, el fin de nosotros es destrucción y muerte. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Denle un aplauso al Señor, Él lo merece, amén. En mi experiencia personal, el primer encuentro que yo tuve con Jesús fue un encontronazo, porque sabe que yo tenía mis conceptos, tenía mis ideas. Y déjele, voy a decir que lamentable es, pero todavía, aún muchos creyentes que han conocido a su Creador tienen sus propias ideas. Y es un pendiente, porque si la idea no está a la línea de la verdad de Dios, de nada sirve. Va sin rumbo también. Hay conceptos, hay una manera de creer. Y cuando yo me encontré con Jesús, mi hermano, que fue el que me habló, le dije: carnal, estás equivocado, hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús vino ya había piedras aquí, ya había pan y ya había todo esto. Ya se llamaba así. Mire la ignorancia mía. Ahora lo comprendo. Pero cuando fui entendiendo quién era Jesús, me enamoré de Él. Porque me di cuenta que Él era mi Creador. Era el hacedor de todas las cosas. Que no hay otro Dios fuera de Él. Que no hay otro Rey de reyes y Señor de señores como Él. Que es el único y sabio Dios que dice la palabra. El punto es este. En el proceso tuve que aprender que Jesús se vino y se presentó como un siervo. Siendo Dios, tomó forma de siervo. ¿Cómo lo aprendí? A través de la palabra. Pero anteriormente mi vista estaba en el aire, como dice la Escritura. Pensando que sabía sin saber nada. Pensando que yo sabía todas las cosas sin saber exclusivamente nada. Gloria a Cristo Jesús. Pero le doy gracias a Dios por un día. Dios tuvo misericordia y me permitió abrir su palabra. Y al abrir su palabra me fui dando cuenta. Y fue un proceso al ir conociendo que su palabra era Dios mismo. Me di cuenta que el Todopoderoso estaba tratando conmigo. Me quería enseñar cosas sobrenaturales. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Le doy la honra y la gloria a Dios por ser tan bueno. Amén. La respuesta de muchos es: yo pienso, yo creo. Es que soy así. Pero ¿qué hay de lo que piensa y de lo que cree el ser humano a la verdad que Dios tiene establecida en su palabra? Muchas veces estamos muy lejos de la verdad. Creemos definitivo en algo que Dios no quiere ni está interesado en que usted y yo lo creamos. Pero nosotros tenemos nuestros conceptos. En otras palabras, tenemos nuestros dioses. Pero cuando llega el Rey de Reyes y Señor de Señores, el proceso empieza porque empezamos a conocer la verdad que es sobre todas las cosas. Empezamos a conocer al Todopoderoso que dejó establecido algo firme para que usted y yo no vayamos como si dudáramos de las cosas, que para que vayamos nosotros con seguridad. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están con nosotros? Aleluya, a Él sea la honra y la gloria. En el proceso me di cuenta que se requería de tomar nosotros algunas acciones. Y leyendo esta parte, después me llevó, de alguna manera el Señor, yo tenía un debate y dije: Señor, ¿qué voy a compartir? Y me llevó al libro de Ruth. Y Ruth, como ustedes saben, ella venía o es de una tribu de un pueblo que se llama Moab. Incluso la palabra de Dios dice Ruth la Moabita. Entonces miré las actividades de Ruth, inmediatamente me puse en su lugar. Ella tenía sus dioses, tenía su forma de pensar, su forma de creer, pero realmente ¿en qué creía? En nada. ¿Qué dioses tenía? Tampoco ningún dios,
porque al final de cuentas no son dioses, son ídolos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Algunas cosas no van a ser de su agrado, pero es necesario que entremos al proceso, porque es necesario que conozcamos al Dios Todopoderoso y le honremos como Él merece la honra y la gloria. Amén. Y miré el proceso. Pero para que Ruth conociera a Dios, Dios tuvo que mover algo que se puede decir que para mí fue incomprensible. Cuando lo estaba mirando dije, ¿pero por qué? Estaba hablando del Señor Todopoderoso de que en Belén estaba esta ciudad en necesidad de pan. Gloria a Cristo Jesús. Y tuvo que salir esta mujer. Tuvo que salir y ir a Moab. Allá había abundancia de pan, supuestamente. Pero si ustedes miran, se acabó la abundancia. Era una cosa que no era lo que Dios tenía en propósito, sino que le interesaba la vida de una persona para que saliera de ese lugar. Y así también nosotros tenemos que mirar muchas veces cuando nosotros por alguna razón tenemos que ir y caminar por algunas sendas donde definitivos nosotros sabemos que no corresponden. Si Dios nos pone en ese propósito, debemos de saber que Dios tiene un plan, pero es para que su gloria se manifieste en ese lugar. No es para que nosotros caminemos y estemos y quedemos ahí confortables. Es para que su gloria se manifieste en ese lugar. No tan solo salió Noemí, salió su esposo, salieron sus 2 hijos. Esos 2 hijos que ella tenía y su esposo, para hacerles corto el asunto, fallecieron ahí. Dice la palabra de Dios que estos 2 hijos, antes de fallecer, ellos se casaron. Y ciertamente el propósito de Dios es que nosotros siempre busquemos a alguien que le sirva a Dios. Dice la Escritura ya ahora en este tiempo, en el tiempo de gracia, que nosotros no nos unáis en yugo desigual. Pero el propósito de Dios, lo que hace por una alma, lo que hace por un perdido. Esto fue lo que me impactó al mirar esta parte. Lo que hace por un perdido. Pero siempre va a poner hombres y mujeres fieles que no pierdan la dirección. Que aunque desciendan por ese término de sendas, que ellos tengan presente que su senda está firme esperando a que regresen y vuelvan a caminar firmes. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. El punto y la oportunidad se las dio a estas 2 viudas. Una se llamaba Orfa y otra se llamó Ruth, que estamos hablando del libro de Ruth. Aunque no leímos esta parte, pero es necesario que lo miramos. Lo que me impactó de todo esto es que Ruth tomó una decisión. Después que Noemí miró que su esposo murió, sus hijos murieron, permitió que la acompañaran sus nueras. Pero mire la decisión que tomó una de ellas. Abra su Biblia porque es bueno que leamos esto. ¿Sabe por qué? Porque esta decisión debería estar en nosotros. Y deberíamos de nosotros vocearla con entendimiento. Ciertamente lo que usted leyó, lo que yo leí allá en el libro de Eclesiastés, el que al viento observa, dice, no sembrará. Aquí también, ni aún Noemí se daba cuenta lo que estaba por pasar a favor del propósito de una alma perdida. Pero déjale, voy a decir, aún yo también en el proceso puedo entender que muchas cosas tuve que pasar para que se llegara el tiempo del cumplimiento y del crecimiento. Verso 1:11. 1:11 de Ruth, y dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con mi marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotros de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo
que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hasta allí, miren, el punto es este. Hasta ahí todo está bien. Ahorita lo que sigue es algo maravilloso para nosotros. Es parte de este tema, el proceso. Pero antes de esto quiero decirles que si ustedes leen el libro de Deuteronomio capítulo 23 se van a dar cuenta que los moabitas hicieron mal cuando salió el pueblo de Egipto. Y sabe que hicieron mal, y estos moabitas definitivo no dejaron que cruzara el pueblo de Israel por Moab. Por lo tanto, sabe que Dios así lo dictó, que ninguno de los moabitas tenía acceso a unirse al pueblo de Dios. En otras palabras, estaban desechados por Dios. Mire lo que está pasando aquí, porque en el proceso de un siervo a la obediencia a Dios, si usted mira, el siervo de Dios sin Dios está predestinado a no unirse al pueblo de Dios, pero por misericordia y gracia de Dios, Dios permite e invita a aquellos a que se unan. Invita y que de una manera miren hacia dónde está la meta. Gracias a Dios por la obra que Dios tiene en propósito para usted. Gracias a Dios por la obra que Dios tiene en propósito para mí. Gracias a Dios por el proceso que tiene para que nosotros conozcamos cada día más a nuestro Creador. Gracias a Dios. Si usted tan solo le pudiera dar gracias, gracias Señor, porque he pasado por tiempos difíciles, pero no es en vano. Por algo estoy pasando por aquí. Es para que tu nombre se glorifique en medio de las situaciones difíciles. Todo esto que está pintando aquí, pintaba por muy mal el asunto. Si usted mira, ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vemos aquí que Orfa decidió irse para atrás. Ahora espérenme. En este lugar y donde se predica la verdad, muchas veces el pueblo de Dios y algunos en el pueblo de Dios no se van por falta de pan. Se van porque no les gusta la disciplina. Se van porque no les gusta el pan que Dios les da o que Dios nos da. No les gusta que se les corrijan las actitudes que no corresponden. En Jerusalén había necesidad de pan ciertamente físico, pero cuando se acabó en Moab, regresaron a Jerusalén y déjele voy a decir que ya había el pan que necesitaban para ellos sustentarse. Pero también ya había aquí un propósito de Dios, alcanzado una alma que estaba en Moab. Si ustedes notan la vida de Ruth, ella está enredada en cosas que realmente no correspondían como a muchos de nosotros. Pero la decisión que tomó Ruth es la que nosotros deberíamos de mirar. El proceso de Ruth fue relacionarse con un hijo de Dios. Y después, aunque murió el hijo de Dios, el propósito continuó. Aunque se puede decir que tenía en contra todas las cosas porque ni siquiera le iban a aceptar en Jerusalén, aún con todo eso ella decidió servirle al Dios de Noemí. Y lo que ella dijo con sus labios, esto es lo que me impactó. Dice así el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Qué decisión? A donde quiera que tú iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y tu Dios será mi Dios. ¡Qué decisión tan sabia! Cuando nosotros miramos hacia el mundo, muchas veces la invitación es a servirle a un Dios de compasión, de amor, a un Dios que salva, a un Dios que tiene promesas fieles. Pero muchas veces el invitado no toma en cuenta y su vista sigue en el aire, tratando de sembrar en el aire, tratando de alguna manera encontrar algo en el aire que no lo va a fortalecer ni le va a dar a él ningún tipo de beneficio. Al final del tiempo se va a perder.
Pero lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios ofrece es vida eterna. No es cualquier cosa, es vida eterna. Al punto que esta mujer comprendió el propósito de Dios. Donde tú murieres, dice, yo moriré. Gloria a Cristo Jesús. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Déjale, voy a decir. Aquí dice que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. No se refirió a Noemí. Entre Dios y el Dios de Noemí. Que solo la muerte hará separación entre el Dios de Noemí y yo. Estaba hablando del término físico, pero para siempre el hombre vive cuando vive para Cristo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? A Él sea la honra y la gloria por siempre. El proceso de un siervo a la obediencia de Dios. Qué sufrimientos. Yo no creo que usted alcance a pasar por alto el sufrimiento de Noemí, de Ruth. Que de alguna manera ella tenía una ilusión de forjar una familia. Pero ¿sabe qué? Dios no lo permitió. Tuvo que esperarse hasta el tiempo de Dios. Tuvo que pasar por el proceso, aún sabiendo que era rechazada, pero ella no desistió, decidió servir al Dios de Noemí. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Dios dice en su palabra que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que cada día va venciendo la oscuridad. Empezamos en ese proceso. Empezamos ciertamente en tinieblas nuestra vida, pero Dios tiene un propósito y en su proceso, déjele voy a decir que vamos a encontrarnos. Déjele voy a decir que va a llegar una verdad y nos va a impactar. Y esta verdad, si es de Dios, se va a quedar para siempre. Y aunque usted y yo la queramos desechar, no vamos a poder desecharla. Aunque nuestra vista esté en el aire, esa verdad va a continuar allí en ese corazón. Y un día usted y yo, si por alguna razón desistiéramos de servirle a Dios, un día esa verdad va a ser puesta en nuestra presencia y no va a haber excusa para nosotros. Se les habló la verdad. Dios habló a través de alguien la verdad a aquel que necesitaba escuchar la verdad. Dele gracias a Dios porque a usted llegó esa verdad. A mí llegó esa verdad. Por gracia y misericordia. No porque nosotros la mereciéramos, por su misericordia. Así dice la palabra de Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cada día va alcanzando el propósito. En otras palabras, estamos hablando de la luz de la aurora, estamos hablando de la noche a una transformación al día. La luz de la aurora dice que va venciendo la oscuridad hasta vencerla y desaparezca la oscuridad. Entonces el proceso para nosotros entra en ese plan divino de Dios. Ciertas cosas ignoramos, pero ciertamente el proceso en lo que Dios tiene en propósito para nosotros va a ir avanzando. Si alguien se para es porque quiere pararse. Si alguien no quiere caminar y no quiere aprender es porque no le interesa seguir el proceso que Dios tiene para nosotros. El proceso requiere de obediencia. Requiere de disciplina, requiere de perseverancia. El proceso requiere de decisiones. Ruth hizo una decisión que esto le otorgó el privilegio de alcanzar un lugar. Si ustedes notan, Orfa no se menciona más. Pero Ruth sigue siendo parte de un testimonio para alabanza y gloria del Todopoderoso, aleluya. La luz de la aurora dice que va en aumento hasta que el día, dice que es perfecto. De igual manera nosotros, en este cuerpo físico no vamos a alcanzar la perfección, pero en este cuerpo físico vamos a tener que pasar por el proceso para alcanzar el propósito y la obediencia que Dios tiene predestinada para alcanzar la vida eterna. En otras palabras, cada que vamos nosotros avanzando, vamos nosotros adquiriendo sabiduría para confrontar las situaciones. Todo esto Dios lo tiene establecido en su palabra.
Pero usted y yo, no sé si queramos seguir viendo hacia el viento. ¿Hacia dónde? Hacia ninguna parte. Dios quiere que usted y yo tengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas, despojados de todo peso y del pecado, y seguir la carrera. Se trata de una carrera hasta llegar a la meta. La meta es vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Otro de los proverbios también dice que la palabra de Dios, que el camino del hombre obediente es hacia arriba. Así dice la palabra de Dios. Le voy a decir, de la senda de los malos dice hacia abajo. Pero para nosotros está predestinado el camino de los justos, dice, hacia arriba. ¿Cuántos no queremos caminar hacia arriba? Les quiero decir que algunos como que ya van otra vez de bajada, cuando nosotros estamos predestinados para ir hacia arriba. Dios nos quiere alejar de ese Seol. Nos quiere llevar a otra dimensión. Estaba leyendo nuestro hermano el libro de Efesios, nos dice que nosotros nos permite vivir en un, pasamos de muerte a vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos entra a otra dimensión. No es que dejemos de ser humanos, pero nos permite disfrutar las cosas sagradas, las cosas santísimas. Aleluya. Y esto solamente para nosotros poder alcanzar a disfrutar esto se requiere que pasemos a otra dimensión en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de servirle al Dios Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Esta es una de las cosas que usted y yo tenemos que tener en mente. Es hacia arriba al entendido. Pero déjale, voy a decir, esto es para que sea usted sabio y use la sabiduría que Dios tiene para apartarse del Seol abajo, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos el principio que Dios tiene para nosotros, es para nosotros pasar por procesos y ir alcanzando la dimensión del crecimiento que tiene predestinado para nosotros. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? El proceso de un siervo a la obediencia a Dios. El apóstol Pablo nos tiene otra parte muy esencial. Él en su religiosidad pensaba servirle a Dios de una manera de excelencia. Y le quiero decir que en su manera de pensar y conforme a la palabra de Dios también, podemos mirar que lo respaldaba la ley. Pero aún así, el cambio que Dios le requirió y le refirió fue tan importante que dejó de él participar de la ley y los rudimentos y determinó servirle a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Cristo Jesús. Esto le estoy diciendo muchas cosas para usted y para mí, porque muchas veces nosotros nos queremos aferrar a algunos rudimentos cuando Dios nos quiere hacer libres y nos quiere meter a otra dimensión en el servicio para la alabanza de su gloria. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Menciona en el proceso también el camino de los rectos. En otras palabras, la rectitud es algo que es alcanzable a través del proceso. Ciertamente vamos camino hacia la perfección, pero la rectitud debe de empezar en el proceso. Porque sabe que nosotros muchas veces pensamos que nosotros somos rectos, pero muchas veces nosotros hablamos y decimos algunas cosas que después nos mentimos a sí mismos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Les quiero decir por esto, porque muchas veces prometemos y apresuradamente nosotros hacemos decisiones que no analizamos la decisión que hicimos. En ocasiones, en vez de adelantarnos y seguir sembrando por el camino correcto, empezamos a sembrar en el aire otra vez. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino.
su vida guarda al que guarda su camino. Todo este evento que podemos mirar, nuestro Dios tiene una promesa fiel. Dice la Escritura que el que anda con Dios, aunque sea torpe, no se perderá. ¿Cuánto lo creen? Pero esto es el andar con Dios. El que camina con Dios, por muy torpe que sea, dice, no se va a perder. Gloria a Cristo Jesús. El proceso de un siervo a la obediencia es que cuando usted y yo también aprendamos algo, lo pongamos por obra. Porque muchas cosas nosotros las aprendemos, pero tal parece como que no son de importancia. Y déjeme decir que para Dios son muy de importancia para usted y para mí. Tal vez para usted y para mí importancia, pero Dios las puso ahí porque tienen una importancia para usted y para mí. Las puso porque son una necesidad para usted y para mí. Dios no quiere que nadie se pierda, si lo dice en su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Cristo Jesús. Déselo, el Dios Todopoderoso lo merece. Amén. Si el hombre alcanzara a entender que los pasos de Jehová en el proceso no son del hombre, son de Dios en el hombre. Esta es una de las cosas que muchas veces nosotros pensamos, yo voy a hacer. Pero siempre la palabra de Dios nos pone en orden, dice, así es necesario que digamos, si Dios nos permite, vamos a hacer. Si caminamos en los pasos de Dios, vamos a estar dependiendo todo el tiempo de Dios. Por sí mismo usted y yo no vamos a poder hacer nada. Aún el término, en la terminología lo ha puesto el que enseña que aún ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y es cierto, porque Dios tiene todo en control. Aún la maldad se está moviendo hoy en día porque Dios lo está permitiendo, pero va a llegar el tiempo que va a decir hasta aquí. Y sabe que todos los que están en maldad dice que van a perecer. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que los pasos no son nuestros pasos. Si caminamos en Dios, debemos de aprender. El proceso para usted y para mí es aprender que ya debemos de caminar en los pasos que Dios tiene para nosotros, para que caminemos. Amén. Dice la Escritura, no lo digo yo, de Jehová son los pasos del hombre. Y luego hay una pregunta, dice, pues, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Lazo es. Por eso es que el punto es este, si Dios me permite, cuando el propósito está en Dios, nosotros dependemos de Dios. Si Dios me permite, lo voy a alcanzar. El proceso a la obediencia es que nosotros sepamos que aún, muchos dicen, esta vida es mi vida y por eso yo la vivo como yo quiera. No es cierto, no es nuestra vida. Esta vida es de Dios, Dios la puso aquí. Es prestada, no es de nosotros. El proceso nos va a enseñar eso, que esta vida no es de nosotros. La estamos malgastando en algo que no corresponde al orden de Dios. Pero si usted y yo lo comprendemos, vamos a caer en el orden correcto. Señor, aún mi vida es tuya. Muchas veces a nosotros nos pesa gastar tiempo para Dios, cuando el tiempo que Dios nos da es por su gracia y misericordia y es con su propósito para que hagamos la voluntad de Él. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? El proceso de un siervo a la obediencia a Dios. Amén. El consejo a guardar lo demandado por Dios está establecido por la palabra de Dios y es para que nosotros miremos. El invitarnos a que nosotros seamos sabios es un proceso también. La sabiduría, el hombre no nace siendo sabio. Se hace sabio a través de la revelación que Dios nos da. En sí, es sabio en muchas cosas. Pero déjelo decir, cuando se trata de sabiduría de Dios, es sabio a través de la enseñanza que Dios nos dejó en su palabra. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí empieza todo. El hombre sabio es un hombre que teme a Dios. Yo no lo especifiqué, si usted lo quiere mirar en el libro de los Salmos, estamos hablando, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, usted si quiere ser sabio, tiene que empezar sabiendo que el Todopoderoso
es el que a usted y a mí nos permite alcanzar con esfuerzo sus promesas. No es por nosotros mismos, es por su gracia y misericordia. Es porque su propósito está a favor del propósito que tiene nuestra vida. El proceso que Dios tiene para nosotros se trata en ocasiones de sufrimiento. Miren, yo platiqué este día con alguien y le decía, mira, todo tiene que pasar por un sufrimiento cuando nosotros anhelamos conservar algo. El que tiene su casa, sabe que él es un sufrimiento, tiene que comprometerse no solamente a pagar su casa, sino a trabajar para poder lograr alcanzar para pagar su casa. El que no está pagando su casa tiene que pagar renta. Déjelo decir que en ocasiones es un sufrimiento, aún sin tener trabajo, tener que esforzarse para tener que suplir esas cosas. Miren, en el servicio de Dios, el proceso para alcanzar la vida eterna, muchas veces nosotros lo hacemos tan simple y tan sencillo que hoy me siento cansado y paramos el proceso. Que hoy no puedo ir porque tengo otra actividad, paramos el proceso. Pero para el proceso de lo que estamos haciendo y viviendo aquí hoy en día, sembrando en el aire, porque eso es sembrar en el aire. Si tienen misericordia de nosotros. Y quisiéramos que fueran comprensivos con nosotros, pero nosotros aceptamos que no sean comprensivos con nosotros. Este tipo de disciplina es incomprensible, pero nos sometemos a ella. Pero la disciplina que Dios tiene para nosotros es para bien. Y no nos manda una carga que no vamos a poder, nos manda algo que podemos, porque Él nos da las fuerzas. Él le da la palpitar a su corazón, Él le da las fuerzas a su cuerpo físico, como para que se nos haga hacer algo, o se nos haga mucho hacer algo para Dios. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia. Yo sí le puedo decir gracias porque has tenido misericordia. Miro que alrededor este mundo, donde sembré, donde he sembrado muchas veces en el aire, no tiene misericordia de mí y me someto al orden que tiene el mundo. Pero el Dios Todopoderoso, que tiene un orden que es alcanzable, porque las fuerzas Él me las da, la respiración Él me las da, el palpitar Él me lo da. Muchas veces yo le pongo una restricción que no puedo, que no alcanzo, cuando Dios ha sido tan bueno y nos ha suplido las necesidades. Y le voy a decir que esto es algo que debe pendiente para nosotros, debe de darnos pendiente. El consejo para guardar y no olvidar, hermanos, el buen consejo. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Dice, no las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Muchas veces la disciplina de Dios nosotros no la amamos, ni la buscamos, ni la anhelamos. Pero realmente siempre Dios es un Dios compasivo. Cuando usted y yo clamamos, siempre la respuesta está a nuestro alcance. ¿Cuándo va a ser el día cuando nosotros entendamos que el proceso en ocasiones Dios requiere? Si hoy trabajaste más, es necesario que te esfuerces. Este es otro de los trabajos que tú vas a tener para que tú continúes sembrando para el camino donde vas. Y que no llegues con las manos vacías un día. Ciertamente, déjenles voy a decir, se han levantado conceptos hoy en día y muchos han dicho, en mi casa también está Dios. Pero déjenle voy a decir que usted, sin darse cuenta, está sembrando algo en su familia que va a repercutir al paso de los días y los años. Sin darse cuenta que el no esforzarse, esto está sembrando también para que pongan sus hijos una excusa como para que usted después le tape en la boca y le digan, si tú te quedabas yo, ¿por qué no? Si a ti no te importaba lo que tú me enseñas que Dios es tan importante, ¿por qué a mí me vas a exigir que yo le sirva a Dios de esa manera? Honestamente le voy a decir, esto es algo que usted tiene que mirar. El proceso para usted y para mí de un siervo, la obediencia en ocasiones va a traer sufrimientos. Pero vale la pena sufrir por el Dios Todopoderoso. Vale la pena sufrir por la salvación que Él tiene en promesa fiel por nosotros. ¿Cuántos lo creen que vale la pena sufrir?
Yo no sé cuántos de ustedes alcancen a decir, vale la pena trabajar 8 horas y sudar la gota gorda en este trabajo por el sueldo que me pagan. Pero le quiero decir que sí vale la pena trabajar 8 horas o 10 o 12 horas, y ese sueldo es el que nos sostiene para que nosotros tengamos y solventamos las cosas que necesitamos. Pero cuánto más vale la pena nosotros esforzarnos. Aquí no suda, aquí no trabaja, aquí llega y se sienta. Lo único que tiene que hacer es alabar a su Dios si usted lo quiere alabar. Dale la honra y la gloria que Él merece, porque Él la merece. Pero aún así yo creo que muchos sudan, aunque algunos sí sudan alabando a Dios. Pero gracias a Dios, porque a través de esto podemos mirar que estamos en el propósito, conectados con el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Esa es la palabra de Dios. Ante todo, adquiere sabiduría. Dios nos incita y nos invita. Lo que yo le estoy hablando está en el capítulo 4 del libro de Proverbios. Y esto es lo que dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones, adquiere inteligencia. Aquí incita y enreda: sobre todas las posesiones, todo lo que tengas, adquiere inteligencia. Que no te separen esas cosas que alcanzaste, sino que le des gracias a Dios porque las alcanzaste. El proceso, amén, de un siervo a la obediencia a Dios. Les quiero decir que el enemigo es astuto. No les quiero decir que Dios no nos permite alcanzarlas, pero el enemigo muchas veces usa las cosas que Dios nos da para él desviar la vista del Todopoderoso y poner nuestra vista en las cosas que Dios nos dio en bendición. Porque las bendiciones vienen de parte de Dios. Siempre la distracción no viene de parte de Dios. La distracción viene de parte de su enemigo, de parte de mi enemigo. Tenemos un adversario que es inteligente. Hoy en día se está manifestando lo que dijo en el principio, allá en el Edén, con que Dios dijo. Ya para muchos la oración no es importante. Sin mencionar nombres, miré un comentario que en su casa puede orar. Les quiero decir, ciertamente su casa debe de orar, es una responsabilidad. Pero dice la Escritura, no lo digo yo. Este es el otro punto. Muchas veces la gente piensa, es que la iglesia tiene sus reglas. No son reglas de la iglesia. Dios tiene estas reglas aquí. Si fueran reglas de la iglesia, ¿sabe qué? A mí también me daría conformidad servir desde mi casa a Dios, orar desde mi casa. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Pedro, de los Hechos? Pedro y Juan dice, iban todos los días ¿a qué? A la oración. Aquí 2 veces por semana se nos hace mucho. Ahí de testimonio que iban todos los días a la oración. ¿Había oración en la iglesia o no había oración en la iglesia? Todos los días a la oración. Tempranito. Gloria a Cristo Jesús. Entonces estamos hablando con base o sin base. Estamos hablando de algo que Dios puso, no que el hombre está poniendo. Esto le trae la bendición, el crecimiento, el proceso es ese. Porque cuando nosotros nos interesamos en las cosas de Dios, hay un crecimiento. Dele gracias a Dios porque Dios tiene propósitos para usted. Nos va a costar, pero es posible alcanzarlos con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Una vez más, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Nosotros estamos hablando de un proceso. Es un compromiso que Dios quiere. ¿Sabe lo que hizo? Ruth hizo un compromiso. Seguimos ahí con Ruth y vamos a terminar ahí. Hizo un compromiso y dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios,
Donde a ti te sepultaren, a mí también me van a sepultar. Qué bendición escuchar a alguien y tener nosotros ese Dios en común. Ahora, no le dijo de una manera, oye, si quieres. No, ¿sabe qué? Le rogó a Noemí. Respondió Ruth. Le rogó. Porque donde quiera que tú fueres, dice, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará de separarnos entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En otras palabras, el compromiso que tiene el pueblo de Dios lo hizo bien. Esta parte, el proceso, a eso nos va a llevar, a alcanzar a hacer un compromiso con Dios. Decir, Señor, ya no quiero seguir sembrando al aire, ya no quiero seguir mirando al aire, ya no quiero seguir. Yo puse este asunto de una manera que usted mire, el mundo nada tiene bueno para nosotros. Aunque vivimos en el mundo, pero ¿sabe qué? El enredarnos en las cosas del mundo, dice la Escritura, no lo digo yo, nos constituye enemigos de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros aliarnos con el enemigo de nuestro Creador? Cuando nosotros tenemos el acceso a ir creciendo. El proceso es en la decisión que usted haga. Yo no sé cuántos de ustedes pudieran decir este día, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Voy a ser sepultado en el mismo proceso, pero en el nombre poderoso del Todopoderoso que eres tú, Señor Jesús. Para alabanza y gloria tuya, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Noemí comprendió realmente que Ruth había hecho una decisión permanente. Una decisión que iba a impactar. Les quiero decir que sus decisiones impactan a otros. Mi decisión impacta a otros. Yo no sé, pero qué hermoso es cuando usted decide servirle a Cristo. Hubo un himnólogo que él hizo una alabanza y dijo, he decidido servirle a Cristo. La decisión la posesió, y esta parte, esa decisión va a meterlo en un proceso, porque el testimonio que usted va a dar, que yo voy a dar cuando decidimos servirle a Cristo, va a ser de alto impacto para otros, porque van a mirar si es verdadera o es falsa. Su decisión tiene que tener hechos. Mi decisión tiene que tener hechos. Cuando decidimos servirle a Dios, tenemos que poner en nuestra mente, no es que los 10 mandamientos ya pasaron a la antigüedad, ya son de antaño para que los miremos como algo que fue. No, ¿sabe qué? El amar a Dios sobre todas las cosas todavía permanece firme enfrente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Solamente añadió otro más, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que piense, el proceso aquí está para nosotros. Usted lo sabe, yo lo sé, qué es lo que decidimos hacer. El proceso está para nosotros, avanzar o continuar esperando en el lugar, detenidos sin avanzar, o incluso para empezar a sembrar en el aire. Gloria a Cristo Jesús, amén. Porque el proceso es este. Si dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, si hay algo contra su prójimo, es tiempo que venga y le diga, Señor, tú sabes lo que hay contra mi prójimo. Y vaya contra su prójimo y dígale, Señor, perdóname, o dígale a su prójimo, perdóname, y al Señor también dígale, perdóname, porque esto no lo puedo ocultar más. Tú lo sabes, y esto que está en mi corazón necesita pasar por el proceso para yo avanzar un poco más hacia adelante, hacia la meta, vida eterna. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos ahí? Vamos a invitarles que usted este día medite el proceso que Dios tiene para usted. Está alcanzable en Dios. Fuera de Dios es imposible que usted y yo lo alcancemos. Este proceso requiere de decisiones con determinación.
Decisiones donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de decir, Señor, me comprometo contigo. Tal vez su hermano no se va a dar cuenta, pero su hermano va a mirar la actividad y el proceso de lo que nosotros decidimos. Les quiero decir, la obra de Dios requiere de hombres y mujeres fieles. El Señor mismo predicó y dijo, la mies es mucha y los obreros son. ¿Y qué dijo? Pidamos pues que el Señor envíe más obreros a su mies. Los está enviando, pero falta que tomen decisiones. Ya están aquí, pero falta que se comprometan con Dios. Ya estamos nosotros de alguna manera sobreavisados. Es un proceso. Ese proceso va a dar a luz cuando nosotros pongamos por obra las cosas que vamos entendiendo. Para la alabanza y la gloria de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Denle un aplauso al Señor y vamos a invitarlos que oremos juntos. Vamos a decirle al Señor, realmente lo que hay en nuestro corazón lo conoce, pero vamos a decirle lo que nosotros decidimos que se ha quitado de nuestro corazón. Amén. Gloria a Cristo Jesús, porque hay cosas que usted sabe que están ahí, pero muchas veces no le dice, Señor, quítalas de mi corazón. Permíteme avanzar. Ya no quiero continuar con esta vista puesta en las nubes, porque estamos hablando de una vista donde usted está perdiendo su tiempo mirando cosas que no le invitó Dios ni tampoco le recomienda que mire. Cuando dice la palabra de Dios que su vista y mi vista debe estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, amén. Tenemos aquí una petición y también, tenemos una petición y también tenemos un anuncio antes de empezar a orar. Les quiero decir que la actividad de mañana se va a cancelar. Algo pasó que después les vamos a platicar. Pero se va a cancelar. Hasta el otro domingo se va a poder hacer. Así es que les pedimos disculpas por esta actividad que ya estaba para hacerse mañana. Pero primero Dios para la otra semana. Amén. La hermana Francisca pide oraciones por nuestro hermano Rubén. Y vamos a orar por él y oremos también por las peticiones que se han estado poniendo en la presencia de Dios, que Dios nos permita mirar también en el proceso que es posible alcanzar la gracia y la misericordia de Dios a través del clamor. Amén. Vamos a pedirle entonces juntos a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos permita reconocer, porque esto es parte del proceso. Si usted no reconoce, yo no reconozco cuál es el error que yo de alguna manera día tras día estoy cayendo, estamos hablando de un problema que no vamos a poder avanzar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vamos a despedir la transmisión a través de una oración. Les invitamos a que oren los que están en sus casas y que nos permita el Señor continuar llegando a sus hogares y que ellos puedan hacer decisiones también, que ellos puedan mirar que el proceso está a favor de ellos también. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por permitirnos llegar hasta estos hogares. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes un plan, Señor, sin excepción de personas, Padre amoroso. Tienes un plan perfecto para nosotros, Señor Jesús. Pedimos que tú bendigas sus vidas, sus hogares, que nos permitas, poderoso Dios, comprometernos, Señor, que nosotros podamos hacer una decisión y una elección, como dice tu palabra, siendo firme vuestra vocación y elección, no caeremos jamás. También añade la palabra de Dios diciendo, ni os dejará estar de ociosos. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno. Pedimos de tu gracia y misericordia derramada a su favor. Y también, Padre amado, por estas peticiones que están en tu presencia. Tómala, Señor, nuestra hermana Génesis. Padre amado, seguimos pidiendo por esta hermanita, nuestro hermano Rubén, Señor Jesús, nuestra hermana Lourdes, Padre amado, y cada uno de los hermanos que no están aquí, Señor, nuestro hermano Gerardo también, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre bendito, te lo pedimos. Amén, gracias. Despídense en paz, hermanos, los que están en sus hogares, los que estamos aquí, vamos a continuar orando un poco más. Recuerde que la oración